Don Rodil, yo quiero que empecemos a hablar por qué se inclinó para escribir este libro que se llama El modelo económico chino y la pregunta que si es el futuro de la humanidad. Bueno, usted es bien joven, Felipe, pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, por ejemplo, usted oía hablar de China, sobre todo que leíamos novelas que se desarrollaban en el Oriente y en particular en China. China era en esa época quizás el país grande, el más grande del mundo, más o uno de los más pobres del mundo. Se daba, como decimos, el diálogo con la India en cuanto a pobreza. Y de repente empezamos a leer en los medios de comunicación, en las noticias, que China está desarrollándose muy rápidamente, que tiene grandes avances económicamente, tecnológicamente. Lo de tecnológico, digamos que no extrañaba mucho porque siempre China inventaron la pólvora en China, fue famosa por sus adelantos tecnológicos en la antigüedad. Pero bien, entonces a principios de este siglo, o sea, en el 2003, el desarrollo de China fue incrementándose, aumentando tan rápidamente que empezó a llamar la atención de todo el mundo. Y en mi caso particular, pues yo había estado en China hacía 20 años y también acababa de hacer relativamente la revolución, pero siempre un país muy pobre. Todo eso despertó mi entusiasmo y, como cuento en el libro, hice un viaje exclusivamente o solamente para tratar de conocer cómo China había logrado ese extraordinario desarrollo. Si era que tenía un régimen puramente capitalista, porque China era un país comunista, ¿va?, con un partido comunista controlando el poder. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y en ese viaje que hice no pude conseguir información, como lo cuento en el libro, pero bueno, ahí empezó mi interés por saber fundamentalmente qué era en realidad. ¿Era puro capitalismo? ¿Habían vuelto al sistema capitalista totalmente, o era esa combinación que se decía, porque seguía nacionalizados la gran industria en China, la banca, sobre todo, era nacionalizada, en fin, pero un partido comunista la controlaba? ¿Qué era eso? ¿Cómo se explicaba esa mezcla? Nosotros estábamos acostumbrados o a un país capitalista o un país socialista comunista, como era la Unión Soviética, como fueron los países de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso fue lo que despertó mi atención para investigar qué había detrás del nuevo sistema económico chino que se había implantado a finales en la década de los 80, y eso me llevó a investigar y a escribir el libro. Bueno, en este libro vemos que usted hace un poco de remembranza, habla de cómo también el Partido Popular de China llega al poder y esta gran revolución. Hablar de estos temas en televisión nacional no es muy común y hay gente que sí ha estudiado, pero para las nuevas generaciones que no conocen la historia de cómo China logró hacer este gran partido popular y cómo empezó la base de esta nueva economía que tenemos hoy por hoy, que ha convertido a China en una potencia, si le podemos contar a la gente cuál es el origen de esta revolución. Bueno, el origen de esta revolución está en el poder imperial en China. En China era dominada, totalmente controlada a la usanza de las monarquías absolutistas de Europa, igual que los reyes de Europa, el Luis XIV de Francia, los famosos reyes de Inglaterra, de Europa, era igual, ¿verdad? Quizás más absolutismo, un mayor absolutismo, era con los emperadores chinos. Entonces, llegó un momento, como pasó en todo el resto del mundo, en Europa sobre todo, que el modelo imperial, el modelo absolutista, llegó a producir miseria, pobreza, llegó a producir sobre todo desigualdad. Este es un punto bien importante. Tan grande pues la desigualdad que llegó a provocar, como también, repito, pasó en todo el resto del mundo,
hasta que hizo crisis y en 1912 se produjo una revolución popular todavía no dirigida por el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino se fundó en 1921. Entonces la revolución de 1912 fue una revolución, lo que llaman democrática, para sustituir el imperio, al emperador, por una república. Esa fue la primera revolución, pero de 1921 a 1949 tampoco los regímenes ya republicanos, ya no monárquicos o imperiales que se sucedieron, tampoco dieron satisfacción al pueblo chino. Pero tal vez bueno retroceder un poco. China fue hasta 1840, hasta mediados del siglo antepasado, del 1800, la potencia económica más grande del mundo. Eso era China. Hasta que como China se cerró al mundo exterior, no comerciaba, no tenía relaciones diplomáticas con el resto del mundo, salvo con países asiáticos muy cercanos, vecinos. Entonces, y era el país más poblado del mundo, era el mercado más interesante para los grandes empresarios de Occidente, de Europa, Estados Unidos, incluso Japón. Entonces la invadieron, sencillamente la invadieron, Inglaterra, encabezado sobre todo con Inglaterra, y la obligaron a abrir sus puertos y a comerciar y a comprar las mercaderías occidentales. Incluso, ya no sé, usted ha leído, ahí lo menciono, las guerras del opio, ¿verdad? Porque la obligaron a consumir opio, convirtieron a su población en adicta a la droga del opio. Bueno, vino un desastre para China, un siglo. Eso fue, digamos, la causa fundamental que generó la miseria y la pobreza en China. Esto fue lo que hizo estallar, pues, primero la revolución republicana, digamos, de 1912, y después, como tampoco los gobiernos ya republicanos, ya no monárquicos, que se sucedieron, tampoco dieron satisfacción a los grandes problemas de China. Hay que partir de la base de que estos problemas tradicionales de hambre, de miseria, de desempleo, todo lo que acarrea la pobreza, en cualquier país son de lo más importante, pero se imagina usted en el país más poblado del mundo, que tenía en esa época 800, 700 millones de habitantes, una cosa enorme. Esos problemas son gravísimos. Entonces, el fracaso, pues, de los gobiernos republicanos que cayeron en la corrupción, todos estos males que vemos nosotros todavía en América Latina, pues provocaron, como en muchas partes del mundo, como había pasado en Rusia, el surgimiento de partidos comunistas que abogaban por un cambio de régimen, pasar del capitalismo al socialismo. Y la revolución, pues, de la fundación del partido en 1921 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tengo un pequeño problema de internet con don Rodil Rivera. Rodil, ya lo vamos a ver. Hasta que lograron porque fueron invadidos por los japoneses. Entonces, de 1945 a 1949 volvieron a enfrentarse internamente en una guerra civil las fuerzas de Chiang Kai-shek, que eran las fuerzas, digamos, conservadoras, con las fuerzas del Partido Comunista de Mao Zedong, que era el líder. Ahora se dice Mao Zedong. Nosotros lo conocíamos como Mao Zedong, era el nombre anterior. Hasta que en 1949, 4 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pues triunfa el Partido Comunista. Ahí el Partido Comunista pues implantó el régimen que se conocía como comunista, o sea, la nacionalización prácticamente de toda la economía, la estatización, aunque no es tan cierto eso. Yo lo investigué y descubro que hubo un periodo de 1949 en que triunfa la revolución a 1956, estamos hablando de 11 años, más o menos, a ver si no me equivoco, menos 7 años, en el cual se permitió la propiedad privada en el campo y en la ciudad.
es decir, siempre las industrias más importantes, las que se las llama industrias estratégicas, permanecieron estatizadas bajo el control del Estado, pero se permitió propiedad privada y en el campo también, campesinos independientes, ricos, digamos. Pero en 1956 se produjo una famosísima que llamaron Revolución Cultural, y otro fenómeno llamado el Gran Salto Adelante, y se volvió a implantar el comunismo pleno, o sea, la estatización total de toda la economía. Eso fue un fracaso, completo fracaso, que duró hasta 1978, en que un líder que había participado en la revolución logró retornar al esquema anterior, que es un esquema tomado de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, que él se llamó Nueva Política Económica. Esto es permitir a la empresa privada, la inversión privada, sobre todo en la producción de bienes de consumo, no en los bienes estratégicos, bueno, en armas, no en petróleo, no en la banca, no en la gran empresa, pero sí en todo lo que es de consumo, en los artículos electrodomésticos, vehículos, todo, para desarrollar las fuerzas productivas de China, que es el modelo que está actualmente. Y este modelo, pues, no sé si quiere que en este momento entremos a hablar del modelo. Sí. En este momento, la economía china está dividida así, en tres partes. Un 38%, vamos a decir en tres partes casi iguales, un 38% es estatal, la gran industria a que me refiero. Y quizás lo más importante es todo el sistema financiero está controlado por el Estado. Otro tercio de la economía es empresa privada, nacional y extranjera. Se le dan una serie de facilidades a la empresa privada a cambio de que la tecnología se la tiene que proporcionar al Estado, recibe intensivo. Y otro tercio de la economía es mixto. Ahí hay empresas privadas con empresas públicas. Más o menos la idea aquí de tipo como coalianza, ¿verdad? Nada más que son empresas en que el Estado puede ser mayoritario o minoritario en las empresas mixtas. Pero en este esquema la economía está controlada, es decir, quien controla la economía es el Estado y básicamente el Partido Comunista, porque el sistema de gobierno que tiene es monopartidista, no tienen la pluralidad de partidos como tenemos nosotros, ¿verdad? Allá es un solo partido socialista y este es el que dirige la economía. Entonces tenemos pues empresa privada controlada por el Estado, tiene que funcionar de acuerdo a los planes que hace el Estado de largo plazo, tiene que formar parte de esos planos, por eso se le llama economía planificada. Pues esto, claro, tómese en cuenta que China tiene un pueblo con una capacidad de trabajo, una disciplina increíble, en fin, tiene cualidades que han hecho que este modelo claro, han cometido errores, ha habido fallas, ha habido muchas cosas, pero en general ha funcionado de una manera extraordinariamente bien, al grado que tenemos que en 40 años, uno de los países más pobres de la Tierra, con más de 1.000 millones de habitantes, ahora 1.400, haya podido convertirse en la segunda potencia económica del mundo y ya casi pasándole a los Estados Unidos. Ya con el ritmo de crecimiento que tiene, tomando en cuenta que tiene, comparándola con Estados Unidos, que tiene 4 veces más población que Estados Unidos. Estados Unidos anda ahorita por los 326, 300 por ahí millones de habitantes, contra 1.400 millones. Entonces, y al haber este país, este modelo económico así manejado, haber sacado de la pobreza a más de la mitad de la población, es algo extraordinario, ¿verdad? Más de casi 800, según la ONU, 800 millones de personas ha sacado de la población, de la pobreza, perdón.
Entonces esta gente pasa a ser productores y esto hace pues que la maquinaria, la industria china tenga un potencial de crecimiento extraordinario. Bueno, al grado que ha mantenido durante todos estos 40 años en promedio 2 dígitos de crecimiento, más del 10% en promedio. Es algo simplemente jamás visto. A pesar de tener un componente fuerte capitalista, como hemos visto, 1/3, más lo que participa en las empresas mixtas, no ha tenido crisis, que las crisis son indisolubles del capitalismo. El capitalismo tiene crisis periódicas, cíclicas. Bueno, estamos viviendo las secuelas de la crisis del 2007-2008 y la más grande de 1929. En China en 40 años no se ha producido hasta ahora crisis. Entonces, el modelo pues ha resultado hasta ahora que es, además de tener esa extraordinaria, de promover una extraordinaria capacidad de producción, le llama la fábrica del mundo a China, reduce la desigualdad. Es decir, va generando riqueza y más que el capitalismo increíble, más que modelos puramente capitalistas, pero además al mismo tiempo ha logrado distribuir mejor la riqueza. Ese sueño de todos los países que queremos, cada vez la desigualdad está aumentando de una manera acelerada. Ahí tiene usted que se calcula ahora que de repente el 1% de la población posee el 99% de la riqueza. Y si seguimos así, a saber lo que puede pasar, con aumentando la pobreza y sobre todo la desigualdad. La desigualdad es el contraste, es la oposición entre los que van teniendo y teniendo más y los que van teniendo menos y cada vez menos. Don Rodil. Perdón. Sí, solo una cosa. Eso que usted me ha descrito es un resumen completito del libro. Habla de cómo fue justamente yéndose China hacia este nuevo modelo económico. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención. Mire, yo trato este tipo de temas porque a mí de alguna u otra manera me gustaría educar a la población y enseñarle a la población cómo es que se producen grandes transformaciones y cómo lo han hecho otros países. Usted en este libro menciona mucho al embajador Henry Kissinger y qué es lo que él vio también. Pero yo me detuve en algo que me llamó poderosamente la atención y está escrito en la página 73. En la página 73 usted habla del Weiqi. Fíjese que uno nunca termina de aprender. Yo no sabía de este juego que se parece al ajedrez, pero usted menciona lo siguiente. El jugador de Weiqi no solo tiene que calcular las piezas de la cuadrícula, sino los refuerzos que puede desplegar el adversario. El ajedrez enseña los conceptos de Clausewitz, el centro de la gravedad y el punto decisivo. El juego suele empezar como una lucha por el centro del tablero. El Weiqi enseña el arte del rodeo estratégico, donde el hábil ajedrecista apunta a eliminar las piezas del adversario en una serie de choques frontales. El diestro jugador de Weiqi se sitúa en espacios vacíos de la cuadrícula y va debilitando poco a poco el potencial estratégico de las piezas del adversario. El ajedrez crea resoluciones, el Weiqi desarrolla la flexibilidad estratégica. Mire, y yo lo decía porque yo lamento, y tal vez vamos a ir asociando el libro con lo que ocurre en el país, lamento el papel de la oposición, que lamentablemente pretende generar todo a través del choque. Y usted aquí habla de cómo el Weiqi es algo completamente distinto, es de estrategia, de rodear y vencer cuando ya tiene el enemigo rodeado. Sí. No, eso es extraordinario. ¿Usted juega ajedrez? Sí. Bueno, si juega ajedrez, entonces va a entender mejor, ¿verdad? Claro. Ese juego, y el juego, ¿qué es? El juego es un invento para distraerse de los chinos, pero aplicando su filosofía milenaria, digamos, su filosofía ancestral. Es decir, llevaron a un juego
lo que ellos piensan, esa mentalidad china, esa mentalidad estratégica china. Esto es en relación ya a la confrontación de China, la que tuvo en el pasado, en la antigüedad, con los adversarios que pudo tener y la que tiene ahora, sobre todo comercial con los Estados Unidos, que es lo que Kissinger le llama la atención, ¿verdad? Que van a luchar o están enfrentándose los Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, contra un adversario que tiene un estilo de hacer la guerra, y cuando digo la guerra, no solo la guerra militar, también la militar. Se dice que Mao Zedong, cuando hizo la revolución, aplicó esas estrategias chinas a la campaña revolucionaria y con eso logró derrotar a Chiang Kai-shek. Es decir, que está usted o está el que se enfrenta con China frente a un adversario, primero, de una paciencia infinita, segundo, que parte de una máxima filosófica, digamos, filosófico-política, que es interesantísima, que no aspiran a ganarlo todo, a la inversa de lo que acontece en Occidente. Usted lo ha visto en la guerra, ¿verdad? Que las guerras van hasta que uno de los adversarios derrota al otro totalmente. Los chinos no, salvo que esa victoria esté totalmente asegurada, que no ofrezca ningún, digamos, del mínimo de riesgo, de pérdida de vida, entonces ellos prefieren el arreglo, ganan guerras, como se dice, sin disparar un tiro. Y esa estrategia, a la que usted mencionó muy bien, que es ir rodeando al enemigo, irlo debilitando. Y fíjese que en ajedrez, curiosamente, el ajedrez ha sido al revés, el ajedrez ha sido de enfrentamiento, de irle matando o eliminando las piezas importantes del adversario, como las torres, los alfiles, hasta la reina, hasta terminar con el rey. Ya hubo en la historia del ajedrez un famoso jugador, por cierto, cubano, José Raúl Capablanca se llamaba, que dio unas estrategias que era ir poco a poco rindiendo al enemigo, no el enfrentamiento de una sola vez para derrotarlo en una batalla decisiva, sino ir poco a poco, y en vez de atacar fundamentalmente las piezas importantes, atacaban los peones, las piezas menores, pero le iba quitando peones y asumiendo posición. Exactamente jugaba, no exactamente, pero muy parecido a este juego chino, que es ir rodeando esa paciencia, esa habilidad. Y usted tiene razón, ¿verdad? En política, no me voy a poner a juzgar concretamente a nadie, pero en política es un arma utilísima, o un sistema de enfrentamiento, de lucha política, de lucha cívica, de lucha realmente brillante, ¿verdad? Y que, claro, requiere paciencia, a esa que los latinos y el mundo occidental en general no está acostumbrado, ¿verdad? Usted oye hablar cuando dicen tiene paciencia asiática, ¿verdad? Los occidentales se admiran de que en China los planes se hagan de larguísimo plazo. Y hablar de hacer proyectos para dentro de 50 años, 100 años, 200 años es lo más común, cosa que para nosotros es algo inconcebible. Nosotros somos cortoplacistas, como se dice, es decir, queremos que las cosas se hagan lo más rápido posible. Para nosotros, una generación, 25 años es mucho, y los chinos no, y eso le da a los chinos una gran ventaja. O sea, resumiendo, que además de tener ese potencial productivo China, esa gran capacidad de producción, esa laboriosidad de su pueblo, en fin, todas esas grandes ventajas que tiene y que le están dando este lugar en el mundo, además de eso tiene un arma formidable con su comportamiento psicológico colectivo, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos decir la filosofía china, pero ese modo de ser de ellos, de paciencia, de meditación, de hacer las cosas por el lado más largo, si usted quiere, o más despacio, pero ir debilitando al adversario, no derrotarlo en una confrontación única, sino irlo poco a poco debilitando hasta llevarlo a que se rinda o a que la batalla se gane con la menor lucha posible, las menores bajas, los menores muertos. Eso es lo que usted dice, se aplica a todo. Esta filosofía china, esta forma de ser, este juego, se aplica a todo, y a la política también se aplica. Y estoy de acuerdo con ustedes que aquí, desgraciadamente, en nuestro medio
no vamos a encontrar, o muy rara vez encontramos ejemplos de líderes, de dirigentes que tengan esas cualidades o que conozcan de estos métodos para también hacer política. Usted menciona aquí, ya en sus últimas líneas, en la página 126 dice, pero hay que advertir que no se debe caer en el error de creer que lo que hicieron los chinos puede ser replicado a voluntad en cualquier país. Exactamente. Y dice, en América Latina, con la relación de fuerzas totalmente a favor de las élites empresariales, ejércitos incluidos, han sido inútiles pedirles que se sometan a controles siquiera parecidos a los que existen en China. Pero, bueno, no todas las medicinas se aplican para todos, pero sí podríamos ver que, por ejemplo, la revolución exitosa de China se basó en la nueva política económica de Rusia. Y ya para ir concretando aquí, ¿usted cree que aquí podríamos lograr una transformación? Porque todo el mundo está cansado de lo mismo, ¿verdad? Y hablan de transformaciones y de cambios, pero esos cambios no son de la noche a la mañana, son estudiados, son liderados por gente que tiene estrategia, que no solo se limita a confrontar. Yo siempre digo, don Rodil, lamentablemente el ADN del hondureño es diferente que el del resto de los países de Latinoamérica. Mientras estábamos toda Centroamérica en una revolución, nosotros aquí estábamos bien tranquilos. Y hoy por hoy estamos viendo que esa conducta que hemos tenido es la que nos mantiene en esta situación complicada y difícil, que hoy por esta pandemia se ve maximizada, magnificada. ¿Cómo podemos o cómo podríamos lograr ese tan anhelado transformación en nuestro país? Bueno, la pregunta no es fácil de contestar, pero yo sí creo que la experiencia china va a servir. No como muchos pensaron en algún momento que solo basta hacer lo mismo. No es posible, ¿verdad? Vamos a dividir la economía en tres, vamos a decir, y eso no tiene sentido, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta precisamente ese carácter, el comportamiento, el modo de ser, la idiosincrasia, la cultura, todos esos factores que son fundamentales para China. No los tenemos nosotros, entonces, pero que algo se puede aprovechar, sí. Les vamos a dar un ejemplo. En primer lugar, la pandemia, y voy a citar el caso concreto de la pandemia, está conmoviendo hasta los cimientos, las estructuras de Honduras tradicionales. Estamos viendo la corrupción, estamos viendo el desempleo que se ha agravado, todo el impacto económico que está teniendo la pandemia. Honduras no puede ser la excepción de lo que está pasando en el resto del mundo. Usted lee en todos lados, incluyendo Estados Unidos, Europa, no digamos, se está hablando de que se necesitan transformaciones, que hay que revisar, por ejemplo, todo el sistema de salud, de educación que ha sido desmantelado en los últimos 40 años, desde los 80, desde el periodo de Reagan y de Thatcher en Inglaterra, con el neoliberalismo que le llamamos, se desmantelaron porque todo se dejó a la empresa privada. Pasamos a un extremo total, lo que se llama el neoliberalismo, es decir, una empresa privada sin ningún control, privatizándolo todo, privatizando la educación, privatizando la salud, privatizando todo, hasta las cárceles se han privatizado, en fin. El capitalismo se fue al extremo, exageró, digámoslo así. Entonces yo creo que lo que está pasando en China, y en la medida en que China vaya creciendo su influencia en el mundo, que la que ya tiene es muy grande, ahí lo digo yo en el libro, te recuerda que el segundo socio comercial de América Latina, digamos de otros países, ya es China. Sí. Poco a poco ya tiene usted en Centroamérica, está viendo lo que está pasando en Centroamérica, los países con relaciones diplomáticas, ya van a participar en la nueva ruta de seda, que ese es un proyecto que hay que verlo no con dos ojos, sino con más ojos. Entonces, esa influencia que va teniendo China de alguna manera va a ayudar, y cada vez más. ¿Por qué? Se lo voy a tratar de resumir. Querramos o no querramos, si todo sigue como va en cuanto al desarrollo de China, estos países pobres, Centroamérica y Honduras, se van a ver arrastrados por ese enorme tren que va a ser China. Es decir, no vamos a tener otra alternativa. Ahorita Honduras no está participando, ¿verdad? Por razones
de otro tipo, políticas, digamos, ¿verdad? Como si está El Salvador, como Guatemala, como el resto y América Latina casi toda, en esta ruta de seda. ¿Qué es la nueva ruta de seda en una simple? Es China se está proyectando a todo el resto del mundo creando infraestructura. Mire, se imagina, es una cosa gigantesca, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, en fin, todo lo que es infraestructura de rutas marítimas, rutas, todo para conectarse con todo el mundo. Como ellos en la antigüedad estuvieron conectados con Asia y Europa, en la parte sur de Europa llegaron hasta España. Entonces ahora, bueno, agréguele a eso que hay en el mundo, se calculan más de 35 millones o más de chinos que se han ido a vivir al resto del mundo y que ahí tienen comercios, tienen traen de su país de origen, de China, mercancía, en fin, tenemos aquí, como se dice en la guerra, una punta de lanza, aquí mismo en Honduras. Usted tome nota cuántos chinos hay aquí, los negocios que tienen, ahí hay ya casi media ciudades chiquitas, aquí en la carretera del norte hay una, casi no hay barrio o no hay calle donde no vea un negocio chino. Ese es como quinta columna china, le llaman. Bueno, le han llamado la conquista silenciosa de China. Agréguele usted el financiamiento. Las instituciones financieras chinas tienen capacidad de dar ayuda económica, préstamos, claro, para proyectos que van en relación con su acercamiento al resto del mundo. En fin, China está construyendo una infraestructura a nivel planetario para estar vinculada totalmente con el resto del mundo. Ahí hay dinero para prestarle a menores intereses, pero claro, comercio, hay lo que usted quiera, va a haber puerto, va a haber esto, va a haber el otro. Casi va a ser inevitable que nosotros terminemos pasando a esa relación económica, la que teníamos con Estados Unidos, ahora va a ser con China y mucho más. Eso se va a ir produciendo. Ahora bien, en el campo nacional, ¿en qué nos puede servir esta experiencia? A nosotros ya. Por ejemplo, las empresas que nosotros conocemos como estratégicas o que se llaman estratégicas son, por ejemplo, los servicios públicos. La N, usted tiene ese gran problema de la N. La N, ¿por qué ese problema no se resuelve? Porque la empresa no la pueden privatizar, porque queda el componente del cajón, que quién lo va a manejar, la empresa privada no quiere agarrar eso porque le tocaría pagar esa deuda gigantesca de 70,000 millones y usted tiene que solo quieren agarrar la distribución y la comercialización, pero no de la producción de energía. Esa empresa siempre fue del Estado, es del Estado. Empezó la media privatización cuando la crisis del 94, en tiempos del gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, cuando nos quedamos sin energía y hubo que recurrir a las plantas térmicas. El proyecto del agua, los servicios públicos, pues, son empresas estratégicas de Honduras que deberían estar en manos, si no del Estado totalmente, como era antes, por lo menos de instituciones despolitizadas, de instituciones autónomas, donde no tenga mayoría el gobierno ni tampoco la empresa privada. Solo lo interrumpo un segundo, porque está hablando de un tema que quería abordar. Usted al final dice que China le puso las reglas claras a la empresa privada y que el Estado tenía control sobre la empresa, pero aquí justamente hablando eso de las concesiones, las térmicas tienen pues ese beneficio. Hace poquito les exoneraron el pago de impuestos. Ayer prácticamente el Congreso se los aprobó. Esa concesión, por ejemplo, de los aeropuertos, que no están haciendo las cosas como deberían. No se respeta ese beneficio que debería recibir el pueblo hondureño y solo ellos se lucran en energía, en carreteras, en aeropuertos y en todas las concesiones. ¿Por qué no logramos que eso cambie? Como usted menciona, don Rodilo, ¿qué necesitamos para eso? Mira, ahí hay dos factores. Uno es que el poder de las grandes empresas en Honduras y en todo el mundo es muy grande, y usted lo sabe. Aquí los intereses de los grandes inversionistas de la energía térmica, ahora los concesionarios de aeropuertos, todos estos que eran empresas públicas, en precio de servicio público, todas ellas, desde aeropuertos, de la portuaria, el agua,
de la energía, en fin, todas estas que pertenecían al Estado y que ahora se han dado en concesión, que para mí es lo mismo que privatización, pues ahora es bien difícil quitarse. Hay gente que tiene una gran influencia, tiene poder económico. Por eso le digo que ahorita es bien difícil, pero en la medida en que golpes como este que estamos recibiendo con la pandemia realmente, creo yo, conmuevan, repito, hasta el fondo, hasta sus cimientos, el país y la gente se dé cuenta, yo creo que ahí se están creando condiciones para que podamos empezar a hacer esos cambios, para que pongámosle punto final y retrocedamos en lo que se debe en cuanto a la privatización a lo loco, privatización de toda la economía que está avanzando aquí en Honduras. Tenemos que retroceder en eso. Y repito, sí es cierto que si no, se va a criticar de que si se vuelve a la estatización va a volver la corrupción, va a volver a pasar lo que pasaba en la ENO, y no dejan de tener razón quienes eso sostienen. Por eso estamos hablando de un punto intermedio que es instituciones autónomas, de verdad autónomas, es decir, en que no sea el gobierno, el presidente el que nombra, los que la manejan, sino técnicos que sean designados ni por la empresa privada propiamente o totalmente, ni por el gobierno, sino por sociedad civil, por usuarios. Mire, aquí el Instituto Hondureño del Café, yo formé parte de él, funcionó perfectamente sin que el gobierno tuviera el control. La única institución que yo recuerde en la que Honduras no tuvo control, la controlaban productores de café, básicamente, exportadores, productores, y el gobierno participaba, pero no tenía mayoría, y funcionó muy bien, hasta que vino la politización, en tiempo de Suazo Córdoba, por cierto, y se paseó en ella. En Panamá, la autoridad marítima de Panamá, la que maneja todo lo que se refiere al ámbito marítimo, pesca, marina mercante, etcétera, menos el canal, porque se pertenece a otra, se llama autoridad del canal, ha funcionado perfectamente hasta hace poco también, sin tener mayoría del gobierno. Entonces se trata pues de recuperar sectores estratégicos de nuestra economía para que no sean manejados puramente por lucro, porque el lucro está bien para el resto de la economía, está bien, pero hay sectores en los que el lucro no funciona, como en mi opinión tampoco funciona bien en la educación. Que en la salud no funciona, tenemos la mejor prueba de todas. Ningún país, salvo China, le ha podido hacer frente a la pandemia. Tome usted nota que China, con 1.400 millones de habitantes, ha tenido menos de 5.000 muertos y menos de 100.000 contagiados. Ya le ha pasado, todo el mundo le está pasando. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se repara en que cómo pudo China lograr eso y no lo pudo Francia, no lo pudo Inglaterra, no lo pudo España, no lo pudieron todas las potencias, y no digamos Estados Unidos? Solo sobre ese tema, porque también quiero que abordemos brevemente esto de la nueva ruta de la seda. Fíjese que bueno, aquí lo comúnmente es buscar cómo desacreditan a quien es mi rival. Y hemos visto cómo incluso durante esta pandemia salió una fotografía de unos apuntes de Donald Trump que le puso con marcador quitarle coronavirus y le puso Chinese virus, el virus del China, diciendo que los chinos lo habían creado. Ahora están peleando por la tecnología 5G, están peleando ahora por el tema de los aranceles, están peleando por incluso una aplicación que es para bailar que se llama TikTok, y para subir videos, que le están diciendo que la tienen que vender sí o sí, y que la tienen que vender a capital norteamericano. Usualmente todo lo que es de mi contrario, yo busco satanizarlo. ¿Qué pasaría si existiera una propuesta de un político hondureño que dijera lo que usted dijo y que se adelantara a lo que usted dijo? Usted dijo, es inevitable que Honduras no sufra el embate de este tren que se llama China, entonces subámonos a tiempo.
Por ejemplo, la nueva ruta de la seda, usted dijo ya, el segundo socio comercial de América Latina es China. Yo leía un artículo, el primero que se subió al tren económico chino fue Panamá, y subsiguientemente vino Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, está también Costa Rica, El Salvador. Recientemente el presidente Bukele se fue a una gira por Asia y le dijeron: te vamos a dar la biblioteca más grande de América Latina, te vamos a arreglar la Surf City, los muelles, y te vamos a dar dinero para que vos puedas utilizarlo en inversión. ¿Por qué nosotros tenemos que estar matriculados con Estados Unidos y Taiwán y tener miedo a esa autonomía que sí lograron estos países que le he mencionado, don Rodrigo? Completamente de acuerdo con usted. Usted lo ha dicho mejor que yo. Ahí han intervenido otros factores. No voy a poder yo hacer mi análisis por qué nuestro gobierno actual no se negó. Nuestro gobierno actual, mire, hace unos pocos años vino una delegación china a tratar de establecer relaciones, a ofrecer una ayuda en tecnología. Creo que la universidad ya aceptó, creo, de Huawei, precisamente esta empresa, tener una plataforma gigantesca en la universidad. En fin, estamos cometiendo un error que, créame, como dijo parodiando a Morazán, las generaciones futuras nos lo van a reprochar. Debimos habernos montado desde hace tiempos en ese barco a tiempo. China ahorita proporciona ayuda, proporciona lo que usted quiera, y todos los países que están entrando a la nueva ruta de la seda están recibiendo grandes beneficios por la enorme inversiones en infraestructura que está haciendo China precisamente para ir formando la nueva ruta de la seda, toda esa infraestructura comunicacional con el resto del mundo. Y estamos cometiendo un error gravísimo para mí, y yo no veo, fíjese, yo creo que pronto, no puede tardar, sobre todo después de esta pandemia, que vengan políticos que caigan en cuenta, que se den percaten de que eso es lo correcto, que se proponga establecer relaciones diplomáticas con China. No tenemos por qué pelearnos con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia y sigue siendo un socio importantísimo nuestro. Salvador lo ha logrado. Todos estos países no han roto con Estados Unidos. Con Taiwán sí, porque así lo exige empezando por Estados Unidos, pero así lo exige la decisión china de que Taiwán forma parte de China, pero en algún momento los intereses del país nacionales deben prevalecer sobre otros intereses. China, Taiwán, la China nacionalista, o Taiwán como se le llama, creo que ahorita el total de países que la reconocen no llega a 15 o 16, y la mayoría son islitas de esas repúblicas bien pequeñas, las que la siguen reconociendo. Es decir, es una realidad, como hicieron los Estados Unidos. El mayor enemigo de China eran los Estados Unidos, de la China comunista. En un momento dado tuvo que darse cuenta de con quien tenía que entenderse, cuando Nixon, era con China, porque es el gran poder del mundo. No podemos, estamos negando a nuestro pueblo, imagínense a saber por cuánto tiempo, el beneficio de tener relaciones con el segundo poder, todavía le decimos, ¿verdad?, con la segunda potencia económica del mundo, no, algo que no tiene sentido. Vea usted, cuando China crea el Banco Asiático y crea esos instrumentos enormes financieros, ¿quiénes fueron de los primeros que participaron? Inglaterra, por ejemplo. Israel, ¿se imagina usted Israel, que es aliado incondicional, eterno de Estados Unidos? También forma parte de esos instrumentos de financiación. No tienen ningún prejuicio, ningún empacho, como decimos, en tratar de sacar beneficio de relaciones con China. Entonces, que nosotros estemos tardando en hacer, digo tardando porque tarde o temprano, quizás con esta pandemia el tema se acelere, tarde o temprano nosotros tenemos que establecer relaciones con China y llegar a entendimientos, sobre todo comerciales, económicos, como está pasando con el resto del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Le agradezco por su tiempo. Creo que estos programas son muy pocos en la televisión nacional, pero son muy necesarios, porque así le contamos al mundo, bueno, a Honduras entera, cómo está la situación y para dónde deberíamos de estar poniendo nuestros ojos. Yo le agradezco por esta copia de este libro.
y creo que hice mi aporte para que la gente entendiera el mensaje de lo que usted quiere emitir aquí en este libro, El modelo económico chino, el futuro de la humanidad. Yo creo que es el presente de la humanidad. Y usted dice que es la segunda economía más grande, y yo digo que ya no. O sea que ahorita ya China tendríamos que hacer un estudio en este momento, y le apuesto que aún con todo y pandemia ya superaron a los Estados Unidos. ¿Qué mensaje final le deja al pueblo hondureño, don Rodil? Mire, en primer lugar agradecerle a usted, antes que nada, felicitarlo efusivamente, porque le voy a decir con toda sinceridad, es uno de los poquísimos periodistas, porque le he obsequiado el libro a muchos periodistas, de los poquísimos que lo ha leído totalmente, no puedo generalizar totalmente, ¿verdad? Pero que lo ha leído, si ha interesado, como para invitarme a este programa. Pues yo el mensaje que puedo transmitir a nuestra población es que obliguemos, que tiene todo el sentido del mundo, que obliguemos a nuestro gobierno, en este caso concreto, a establecer relaciones con China, a conocer más de ella, a sacar el máximo beneficio que podamos, no solamente directamente de un gobierno que por razones de egoístas, si quiere, pero que está dispuesto a ayudar, que está ayudando, que tiene cómo ayudar, los países más ricos del mundo, que no solo se concretemos a tener ese beneficio, sino también a estudiar lo que ha hecho China para ver si podemos en algo aprovechar esa experiencia tan rica, tan buena que ha tenido China, y en algo la podamos aplicar aquí en Honduras. Mire, y le agradezco de nuevo y lo felicito de nuevo y salude a su papá. Solo quiero que mire la pantalla un momentito. Mire, ve, estoy leyendo este libro, El nuevo zar, el ascenso y dominio. Putin. Sí, entonces se llama El nuevo zar, ascenso y dominio de Vladimir Putin. A ver cuándo hace una versión reducida, pero de Rusia y de la Rusia de Putin. Vale, de repente lo hago, sí. Vuelvo a ver para allá porque el televisor lo tengo allá al lado derecho. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho, Celín. Gracias, gracias. Ahí está el señor Rodil, Rivera Rodil, quien me ha acompañado este día hablando sobre este tema, un tema muy pocas veces visto, el modelo económico chino. Y lo que dice él me llena, pues, porque definitivamente nosotros los periodistas estamos obligados a conocer el actual orden de cosas, pero proponer este tipo de temas en televisión nacional es con un objetivo, y el objetivo es que la gente conozca. Debemos de subirnos en ese barco, en ese tren, como él lo ha denominado, de China, porque está trayendo beneficios sin afectar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.